Aquí estamos, Esteban. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo fue? Buenas ¿Qué, tardes, Mario. qué dice Venezuela? ¿Qué te motiva? Yo he visto en tu Twitter que tienes una motivación grande por tu país, que es muy bueno. Tienes unos sentimientos patrióticos muy buenos también. Y yo quiero que tú te expreses, que tú me digas qué tiene ese Esteban dentro que quiere decir por tantas cosas que han pasado y seguirán pasando en su país. Adelante. Bueno, fíjate, Mario, que yo pienso que uno de los errores que cometemos, pues la mayoría de los venezolanos, es que precisamente, tanto en el pasado como ahora, en el pasado le dejamos la política a los políticos, ¿no? Y eso fue de una u otra manera lo que nos trajo a esta situación actual que estamos viviendo en Venezuela. Y en el presente, los venezolanos que se van del país, de una u otra manera también se olvidan de Venezuela. Y bueno, eso prácticamente le permite al régimen seguir agarrando fuerza, no solamente en ese país, porque bueno, sí hay que entender que Venezuela tiene sus fronteras, tiene sus leyes, tiene sus propios mandatarios, pero también hay que entender que ellos están trabajando en un modelo bastante globalizado, por decirlo así. Y entonces el hecho de que Venezuela se siga manteniendo en el poder afecta al resto de los países. Yo pienso que es una irresponsabilidad enorme por parte de los venezolanos no hacer lo correspondiente para evitar que este tipo de modelos y este tipo de politiqueros lleguen a los países que los están recibiendo. Es decir, que un venezolano que está en España, que un venezolano que está acá en Estados Unidos, que un venezolano que esté en cualquier otro país de Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, tiene que dedicar el tiempo que tenga disponible, así sean 10 minutos al día, a una lucha precisamente para evitar y para concientizar a los locales de que lleguen estos seres al poder. Y es que ningún país está exento. Acá lo vimos, por ejemplo, en el propio Estados Unidos. Hay gente como Bernie Sanders, hay gente como Ocasio Cortés, como muchos otros senadores y congresistas políticos, la gran mayoría que hacen vida dentro del Partido Demócrata, que defienden unas ideas muy similares y por lo tanto yo pienso que nosotros no podemos cometer la irresponsabilidad de dejar Venezuela para ir a otro país a apoyar las políticas y a los políticos que siguen promoviendo ese tipo de soluciones, entre comillas, así es que se le puede llamar así. Yo pienso que la motivación parte precisamente de un rechazo enorme que le tengo al socialismo y que quiero evitar a toda costa que eso se siga esparciendo y en cualquier parte que me encuentre voy a luchar no solamente para recuperar a Venezuela, sino para evitar el avance del socialismo en los demás países que pueda evitarlo. El socialismo, como lo veo yo, es como una utopía que daña a las sociedades donde cae. No ha existido un país, ni existirá nunca un país que triunfe económicamente o políticamente o socialmente bajo este sistema que no produce nada más que separación, que no produce nada más que desigualdad entre los mismos personas en el mismo gobierno de Venezuela, en este caso que estamos hablando particularmente, o de otros países socialistas del área como Cuba y países que se han acercado a ese tipo de ideología que realmente lo que hace es fortalecer en el poder al régimen militar. Porque estas cosas dejan de ser democráticas en el momento en que se imponen y Exacto. se convierte en un régimen militar, porque son los militares los que están en el poder. El hecho de que todavía Maduro, en este caso, esté en el poder en Venezuela, está 100% ligado con el control que tiene y la cercanía que tiene al poder militar. Independientemente de que puedan existir personas que estén en desacuerdo dentro de ese mecanismo militar existente en Venezuela, el sistema los controla tanto internamente que les es imposible a ellos salir. El riesgo, lo que perderían sería muy grande, lo que ponen en riesgo sería mucho, porque no he visto un sistema en el mundo entero que para controlar llegue a los extremos que llega precisamente el sistema socialista. Y fíjate algo, Mario, que es y esto yo pienso que es algo que tenemos que aclarar y que decir en cualquier plataforma que tengamos la oportunidad, yo lo voy a aprovechar ahorita, que hay un tema de ciertas personas que dicen oponerse, por ejemplo, a los caudillos. En el caso de Cuba se oponían a los Castro o a Díaz-Canel en el presente. En el caso de Nicaragua dicen oponerse a Daniel Ortega. En el caso de Venezuela dicen oponerse a Maduro, decían oponerse a Hugo Chávez, pero tratan de lavarle la cara al modelo, diciéndote que esto no es verdadero socialismo, esto no es lo que está escrito en sus postulados, esta no es la manera de aplicarlo, la manera de aplicarlo, entonces te empiezan a dar ejemplos, son Dinamarca, son Noruega, Suecia, Finlandia y cualquier otra cantidad de países europeos, sobre todo, son los que ellos toman como ejemplo. Sin embargo, bueno, ese es un mito que también hay que desmontar. El socialismo en estos países, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en Corea del Norte, en la China de Mao, que bueno, también se puede decir que ha crecido un poco en la China actual,
se ha aplicado a la perfección y eso hay que dejarlo bien claro. De hecho, basta con leerse un libro, es más, ni siquiera el librito completo te tienes que leer, que es un libro bastante corto, te lo puedes leer en 15 minutos, en media hora, que me refiero por supuesto al manifiesto comunista de Carlos Marx y Friedrich Engels, que la primera parte de ese proyecto la definió como socialismo. Y esa parte, esa primera fase, socialismo, la dividió en 10 puntos. Si tú revisas esos 10 puntos se han aplicado en todos esos países, en su gran mayoría, o todos, solo que algunos en mayor o menor escala, es decir, con mayor radicalismo o con quizás un poco más de moderación, pero en su gran mayoría han sido aplicados, por lo que los modelos latinoamericanos, como el de Venezuela y el de Cuba, son modelos socialistas exitosos. La gente dice que es un modelo fracasado. No, el modelo en sí es fracasado, pero la manera en la que lo aplicaron fue una manera muy exitosa. Y a diferencia de los países que ellos dicen defender o que dicen que es su norte, como el caso de Dinamarca y eso que te mencionaba de Europa, bueno, esos países son bastante capitalistas, ellos mismos lo reconocen así, tienen economías de mercado, tienen economías basadas precisamente en la libre competencia, pero sí gozan de un estado benefactor bastante amplio, que ellos financian a través de ¿qué? De impuestos altos, es decir, allá no te caen a mentiras diciéndote que es que, bueno, son los ricos los que te lo van a pagar o qué sé yo, no, allá los impuestos fuertes los paga el ciudadano de a pie como tú, como yo, y por eso es que logran financiar ese estado benefactor tan amplio, no empiezan con esa guerra contra los millonarios. De hecho, le cobran menos impuestos a las empresas que a los propios individuos, algo totalmente alejado de lo que promueven pues las izquierdas latinoamericanas. Entonces, no tiene ninguna similitud más allá del estado benefactor que promueven, pero incluso la manera de financiarlo no va acorde con lo que se promueve en Latinoamérica, no va acorde con lo que promueven personas como Bernie Sanders, que te lo mencionaba acá en los Estados Unidos. Y bueno, pienso que ese es un punto que hay que seguir aclarando. Lo que hay en Venezuela es un socialismo exitoso. Lo que sucede es que cuando el socialismo tiene éxito, esto es lo que genera miseria, muerte, y se mantiene por la fuerza, como tú muy bien lo dijiste, Mario, por algo muy sencillo. Va en contra de la naturaleza humana. A nadie, absolutamente a ningún ser humano le gusta que a uno le quiten lo que uno se ganó. Entonces, claro, cuando el Estado dice, mira, yo te voy a quitar por el bien común, que es la frase famosa que ellos utilizan, yo te voy a quitar tu casa, porque bueno, tú tienes tres y a mí me parece que es injusto. Si yo no estoy de acuerdo con eso, ¿qué es lo que tienen que aplicar para quitármela? La fuerza. Si yo te la doy voluntariamente, claro, es pacífico. Pero en lo que yo decida defender mi propiedad privada, entonces ahí es cuando se empieza a formar precisamente estos regímenes totalitarios que siempre van a derivar en eso, porque te repito, a ningún ser humano, a ningún individuo le gusta que le quiten el fruto de su esfuerzo. Una cosa que tú dijiste ahorita anteriormente, que te referiste a Alexandre Ocasio-Cortez, te referiste a Bernie Sanders y te referiste al sistema que ellos quieren imponer. Y realmente, ¿tú sabes qué pasa? Esta es mi opinión particular, es que ellos no conocen cómo funciona realmente. Ellos no tienen en profundidad cómo ese sistema funciona y cómo deteriora las relaciones sociales, cómo deteriora la familia como entidad, especialmente separándolas unos de otros con opiniones políticas diversas y crea tensiones entre ellos y los inclinas en diferentes direcciones que al final terminan distanciando totalmente porque tienen ideas diferentes. También hay una cosa muy importante cuando el señor Bernie Sanders dijo que Cuba, por ejemplo, tuvo un programa muy exitoso que fue la alfabetización. Y realmente yo te digo, el programa resultó satisfactorio. Hubo mucha gente que aprendió a leer y escribir, Sí. realmente. Pero cuando tú a esas personas que educas y enseñas a leer y escribir, solamente le provees los libros que tú quieres que lean, Exacto. los estás limitando, les estás lavando el cerebro, les estás limitando la amplitud de conocer otras partes del mundo y otras realidades. Cuando tú limitas la libertad, cuando tú limitas la prensa, cuando tú limitas la televisión, cuando limitas la radio, a todo lo que tú produces internamente, lo que tú estás haciendo es adoctrinando una población entera. Y es Y que, ya los estás Mario, convirtiendo. sí, algo que hay que entender es que ellos utilizan los mecanismos, el comunismo y el socialismo y la izquierda también se moderniza. Y precisamente ahorita pueden utilizar la alfabetización, pueden enseñar a las personas a leer para que aprendan a leer su propaganda. Pueden darle acceso a Internet restringido para que a través del Internet vean su propaganda. Pueden darle una radio, una televisión para que en la radio o en la televisión escuchen lo que ellos quieren que escuchen. Eso es mucho más efectivo que incluso tenerlos en aislamiento, porque el meterles todos los días, cada minuto, cada hora, las bondades que ellos supuestamente venden, ¿no? Decirte, hablar de los logros de la famosa Revolución Cubana, de que tienen los mejores médicos, de X, Y o Z, toda la propaganda que ellos quieren, a la que le quieren dar publicidad, bueno, precisamente es mucho más eficiente hacerlo con los medios modernos que hacerlo a través de un periódico escrito. Además, imagínate tú, hacerlo a través de un periódico que la ciudadanía no pueda leer, mira, ve, el gran Fidel Castro hizo tal cosa.
Entonces, eso a ellos les conviene. Ellos utilizan todos esos mecanismos precisamente para su beneficio. El tema de la alfabetización, ok, podrá haber sido muy exitoso, pero como tú muy bien lo dijiste, ¿para qué lo utilizaron? Fue para beneficiarse ellos mismos, fue para envenenar, para adoctrinar a los cubanos. Y bueno, ya las generaciones que, fíjate algo, ya tienen 60 años en el poder. Entonces ya las personas que nacieron hace 30, hace 20, hace 10 años, que están naciendo ahorita, no van a conocer ninguna otra realidad que la que están viendo en los medios, y les conviene que esa gente que precisamente tenga acceso a una televisión, a una radio, y que sepa leer, porque así pueden difundir sus ideas de una manera mucho más eficiente. Yo siempre he tenido la pregunta, Ira, incluso cuando vivía en Cuba la pregunté varias veces. Yo siempre he partido de este principio: si lo que tú me estás vendiendo está bueno, ¿por qué tú no me dejas ver las otras partes, a ver si puedo comparar y decir qué producto realmente es bueno? ¿Por qué me limitas a acceder a conocer otras partes del mundo para yo poder comparar y decir, espérate, tal vez no sea tan bueno lo que me estás vendiendo, tal vez me estás Exacto. engañando muchos años? Esa pregunta nunca tuvo una respuesta. Todas las personas con las que hablé y pregunté eso, siempre me decían algo distinto, pero al final no tenían respuesta para eso, porque no hay justificación para tú limitarme a mí el acceso a mi conocimiento. No hay limitación, no puede existir una sociedad donde tú limitas al ser humano a aprender lo que tú quieres que yo aprenda. Y Solo fíjate algo, exclusivamente eso. y fíjate algo, que y es algo similar a lo que tú dices, pero yo lo dije con mis propias palabras. Yo dije, yo voy a creer en el socialismo o en el comunismo el día que yo vea americanos, refiriéndome a la gente de Estados Unidos, yendo y arriesgando sus vidas hacia Cuba en balsa, a que lo vea de la otra manera. O sea, mientras yo siga viendo cubanos arriesgando la vida para llegar a Estados Unidos, yo voy a seguir creyendo que este sistema es mucho mejor. El día que yo vea lo contrario, entonces ahí sí diré, bueno, quizás soy yo que estoy equivocado, pero hasta ahora la realidad yo pienso que nos ha dado o les ha dado a ellos un golpe bastante duro en la cara. Yo veo gente saliendo de Corea del Norte a Corea del Sur, veo gente saliendo de Cuba hacia Estados Unidos, veo gente saliendo, para no irme ni siquiera a países tan desarrollados, de Venezuela hacia Colombia, hacia Perú, hacia Argentina, hacia Chile. Chile es un destino que es bastante llamativo ahorita para los venezolanos. Es la economía más libre de la región, y bueno, con todo y que ya ha tenido muchas fallas y ha sido bastante debilitada, sigue siendo hasta el presente el país modelo de la región. Entonces, bueno, y pasó en la misma Alemania, era la gente de la Alemania del este queriendo seguir hacia la Alemania occidental, no era de la otra manera. Pienso que cuando tú tienes esa prueba tan tangible, aquí no haya debate que valga, no hay cifras, no hay cuestiones morales, no hay cuestiones sentimentales, no hay cuestiones teóricas ya que valgan, porque en la práctica evidentemente se está demostrando cuál es el modelo que tiene éxito sobre el otro y quiénes son los mejores jueces. Bueno, precisamente las personas que deciden arriesgar su vida de irse del modelo supuestamente bueno a irse al infierno del capitalismo como ellos nos han querido vender. Cuando usted ve un pueblo emigrando, como lo dijo el apóstol cubano José Martí, cuando el pueblo emigra, los gobiernos sobran. Cuando usted ve un pueblo migrando arriesgando la vida a personas normales, naturales, saliendo en balsa a un mar que puede estar malo, que puede haber una tormenta, que te pueda perder tu vida. Cuando tú ves personas cruzar la frontera de Venezuela con Colombia, huyendo, buscando una oportunidad mejor, es que lo que tú tienes no funciona. El sistema que estás implantando no funciona. Y desde luego, para esos sistemas, el quedarse solamente con las personas que le son fieles es un objetivo. Lo hizo en el año 80, hubo un gran éxodo cubano que fue el Mariel, y que se aprovechó muy bien por el gobierno cubano, donde todas las personas que querían irse se fueron, que la olla de presión soltó la presión que tenía, usó una válvula y salieron unos 250.000 o los 350.000 cubanos hacia Estados Unidos. Y fue una oportunidad que se le dio al gobierno de Fidel Castro, que estaba vivo en esa época, para poder sacar y limpiar las cárceles, limpiar todas las personas, los sanatorios de enfermos mentales, las cárceles con los delincuentes más grandes, y mandárselas a Estados Unidos, porque el principio que siempre ha tenido Cuba, específicamente el líder cubano por tantos años, fue que Estados Unidos era un basurero y había que echar toda la basura allá. Y Bueno, siempre Estados Unidos siempre ha sido el enemigo que nunca nos ha atacado. sí, lo mismo sucede, sí. El lobo y la caperucita. Ahí viene el lobo, pero ¿dónde está el lobo? Yo no ¿Dónde lo está el veo. lobo? Nunca aparece. Y Sí. es que es el mismo enemigo. Fíjate algo, es un libreto y precisamente viene desde Cuba. Venezuela se convirtió en la billetera después de la caída de la Unión Soviética, pero toda la parte teórica o la parte estratégica, mejor dicho, viene desde Cuba. De ahí se dan las directrices y de ahí se deriva pues a través de organizaciones como el Foro de Sao Paulo. Entonces,
nada de eso es premeditado, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esa migración masiva, yo pienso que eso es algo que ellos promueven, a ellos les conviene tener corderos, ovejitas, ¿no? Un rebaño allí que puedan calmar, que sigan creyendo en ellos, que precisamente les crean su propaganda, que crean que Venezuela efectivamente es el mejor país del mundo, que crean que Estados Unidos es el enemigo y que siempre nos quiere atacar. Y bueno, el hecho de que haya comida, de que haya alta inflación, de que falten las medicinas, es culpa del bloqueo. Nunca va a ser culpa de tu ineficiencia, no va a ser culpa de que tú te robaste el dinero, no va a ser culpa de que tú nacionalizaste las empresas, de que hiciste huir a los empresarios. Esos 5 millones de venezolanos, 5 millones, que yo creo que es una cifra bastante conservadora, pero bueno, es la que se maneja de manera oficial, ¿no? Pienso que son más. Que se fueron, ellos se fueron porque precisamente esa situación que tan difícil que está interna es producto de ese enemigo que nunca ataca. Pero bueno, que lo hace a través de qué, de guerra económica, lo hace a través de supuesto sabotaje al área eléctrica, lo hace a través de los bloqueos que evitan que tú tengas la medicina, a pesar de que, fíjate algo, Mario, las sanciones que están impuestas actualmente a Venezuela no afectan, y está claro, pues, que no afectan ni en la parte de la comida ni en la parte de las medicinas, precisamente porque se entendió que con esa crisis que hay en Venezuela, evitar que llegue comida o que lleguen medicinas al país se va a traducir en algo mucho peor para el ciudadano a pie. ¿A quiénes afecta? Afecta precisamente a las personas que tienen negocios con el tema de PDVSA, pues del petróleo, afecta a los narcotraficantes, a esos es a los que están afectando, que además en algunos casos particulares les están congelando todos los bienes y las cuentas que tienen en el exterior. Pero la excusa que ellos dicen es que no, a ti te falta comida, es por Estados Unidos, a ti te falta agua, es por Estados Unidos, la electricidad se va cada rato, es por Estados Unidos, o por cualquier otro enemigo que se inventen. Actualmente Colombia también es un enemigo, lo fue cuando estuvo Uribe y ahora lo es cuando gobierna Duque en Colombia, y así lo va a hacer, al menos que cambien a un candidato que sea afín con ellos, por supuesto. De luego, siempre que encuentre una persona que comparte su ideología, son amigos. Pero el día Exacto, que ese gobierno cambie, ya son enemigos. Y exacto. haciendo referencia a lo que tú dijiste, los países escandinavos, los países europeos del norte que tienen un sistema socializado de salud, un sistema socializado de educación. Sí, perfecto, maravilloso. Pero como tú dijiste, hay que pagarlo. Nada en este mundo viene gratis. De alguna forma u otra tiene que ser pagado por alguien. Y lo que sí no se ha hecho, lo que sí se ha visto y nunca ha resultado, es que el gobierno pueda absorber todos los gastos de la población. Exacto. Imposible que pueda hacerlo, porque no hay billetera tan profunda para cubrir los gastos de salud, los gastos de transportación, los gastos de educación. Tiene que haber un sector privado que se autosostenga para que Exacto. funcione así. Incluso aquí en Estados Unidos mismo, el sistema de gobierno, cuando tú tienes que ir a una entidad gubernamental a resolver un problema, y tú dijiste, oh, estoy jodido. Y aquí esto es papeles y para acá, de una Burocracia. oficina para otra, y darle para aquí, vuelve por acá, y entonces al final te pasas 3 meses para resolver una firma que podía haber resuelto no sé, en 15 minutos. Cuando tú Exactamente. vas a una oficina una oficina privada, generalmente se resuelve al momento, porque es Mira, eficiente. y Mario, algo que a mí me llamó la atención, pasa en cosas tan básicas como el correo. El correo, yo prefiero ir a UPS que a USPS. UPS es privado. Cuando vas allá todo es mucho más rápido, muchísimo más rápido. No esperas casi en línea. La gente que te está ayudando te ayuda con mayor, digamos, disposición. Mientras que cuando vas a USPS, que es el del gobierno, es el sistema de correo que maneja acá el gobierno, es otra cosa. No te voy a decir que es a niveles de Latinoamérica, porque acá en medio de todo funciona mucho mejor que Latinoamérica todo, ¿no? Obviamente. Pero cuando lo comparas con algo privado, sí, hasta en cosas tan básicas se ve la deficiencia del gobierno. Al final, la intervención del Estado en ese tipo de actividades que no le corresponden se traduce en eso, en ineficiencia y además en mucho más gasto. Se ha demostrado que ellos gastan muchísimo más dinero para hacer cualquier cosa que lo que hubiese gastado el sector privado, porque es muy fácil. Cuando el dinero no es tuyo, malgastar. Eso es sencillito. Pero si el dinero tú te lo trabajaste, tú evidentemente vas a tratar de ahorrar costos, pero que te dé el mayor beneficio en el corto, mediano y largo plazo. Que eso es algo que esta gente, evidentemente, como no es su dinero, no es un norte que ellos tengan. Y fíjate algo, volviendo al tema de los países escandinavos, que yo pienso que es un punto bastante importante que hay que tocar, y que tú hablaste de la posible ignorancia, ¿no? Dejaste como eso a la luz de que Bernie Sanders y Ocasio-Cortez quizás sean ignorantes, ¿no? Puede que sean ignorantes, eso yo no sé al final cuáles son sus intenciones. Es irrelevante si tienen buenas o malas intenciones, porque al final lo que nos importan son los resultados, no las intenciones. Pero hay una frase muy, muy buena, no sé quién fue que la dijo, no, se me va en este momento,
que dice que un comunista no puede ser inteligente y buena persona al mismo tiempo. Dice que si es inteligente y buena persona, no puede ser comunista. Si es inteligente y comunista, no puede ser buena persona. Y si es comunista y buena persona, no puede ser inteligente. Entonces, bueno, dándole espacio a lo que tú dijiste de Bernie Sanders y de Ocasio Cortés, asumiendo que sean buenas personas y que sean inteligentes, entonces, bueno, mejor dicho, asumiendo que sean buenas personas y que sean comunistas, entonces sí, no son inteligentes o son ignorantes y sería lo que les queda perfecto bajo ese esquema. Yo personalmente no creo, yo creo que es otra cosa, yo creo que No, ellos sí tienen agendas mayores. yo me refería a que no sean ignorantes educacionalmente, que esa persona tenga Claro, un nivel de educación bien alto y que sean bien instruidas. Yo me refería a la ignorancia que tienen al sí, no conocer un sistema como el sistema socialista, a no conocer cómo el comunismo funciona. Cuando tú conoces cómo el comunismo funciona en sus entrañas, vives dentro de este sistema, tú te das cuenta que el sistema no está hecho para satisfacer las necesidades del pueblo. El sistema se creó y se instrumentó para satisfacer las necesidades y los deseos de la cúpula que manda en ese momento. Esos son los únicos importantes que hay. Cuando hay un virus como este, por ejemplo, el pueblo no es importante, lo demostró China. exacto. Ahora, en este caso que dijo, no, porque no voy a decir cuántos han muerto, ni voy a decir cuántos se enfermaron. ¿Por qué? Porque no me conviene, porque yo prefiero mantener mi apariencia que soy un país poderoso, primera economía mundial, y Exacto. no me importa que se mueran 20 o 25 mil chinitos que no tengo ahí, yo de forma los iba a matar, pero bueno, los dejo ahí que se mueran con la enfermedad. Es la forma de pensar de ellos, ¿me entiendes? Ellos dicen, no hay que ser tan... El pueblo no es importante, lo importante es mantener al Partido Comunista y las instituciones comunistas arriba, diciendo que estamos haciendo todo lo posible. Incluso yo creo que hoy, yo estoy seguro que hoy, actualmente, están mintiendo sobre los casos que tienen, Sí, están mintiendo sobre las necesidades, sin embargo, sobre la necesidad que tiene el pueblo chino en este momento. Están mintiendo, están regalando ayuda. Es una otra tendencia típica de un sistema inseguro. Regalan ayuda para pretender que todo está bien cuando el tuyo en la casa no tienes cómo sostenerlo. bueno, lo vimos en Venezuela. Venezuela supuestamente está donando, no sé, mascarillas, creo que eran a Colombia. Imagínate tú, cuando sabemos que Venezuela tiene uno de los sistemas de salud más ineficientes que tienen por ciudades, y no te exagero, hay ciudades enteras que lo que tienen son 9 camas, imagínate tú, para una ciudad entera. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de realidades, que son realidades, tú no puedes andar dándote el lujo de donarle a otra persona. Cuando en tu casa falta luz, no vas a poner un poste en la calle que alumbra toda la calle, si tú necesitas luz en tu casa, ¿no? Desde Pero luego. ellos necesitan mostrar, como tú lo dijiste muy bien, mostrar esa fuerza. Ese de no, nosotros no tenemos, nosotros estamos bien, estamos mejor que Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, ahorita con el tema, por ejemplo, del coronavirus, que lo tocaste, ¿cuál es el país que todos los medios están diciendo que es al que peor le está yendo? Estados Unidos, porque bueno, es el que tiene más casos confirmados, ya va a alcanzar la cantidad de muertos que tuvo o que tiene Italia. Entonces, mientras que China, bueno, maquilló sus cifras, broma, dijo que, bueno, hasta 80.000 contagiados le llegó y lo lograron parar mágicamente. No salió de Wuhan, se esparció por toda Europa, llegó a Estados Unidos, a Latinoamérica, pero según los chinos eso no salió de Wuhan, no se fue a otras ciudades locales. Y bueno, llegaron hasta 80.000 y ahí lograron parar absolutamente todo. Y sin cura, y sin cura. Y sin cura, que eso también llama mucho la atención. O sea, fue todo con las medidas que otros países tomaron, que no le funcionaron, a China mágicamente le funcionó. Pero obviamente si uno dice, si uno pues de una u otra manera acota este tipo de cosas, entonces bueno, uno es racista o uno es, no sé, xenofóbico o cualquier otra cosa que se inventen. Pero yo pienso que al final lo que se demuestra es, como tú muy bien lo dices, que a esta gente le gusta mostrar fuerza. Fíjate, en la misma China, no solo ahorita que está con el tema de las donaciones, sino antes. ¿Cuántas veces no ocultaron, durante cuántos meses no ocultaron los casos de coronavirus? Ahorita salió un reporte que sabían desde noviembre, ni siquiera de diciembre. Y en diciembre fue que dieron a conocer a la Organización Mundial de la Salud que tenían un caso de un brote ahí, pero dijeron que lo tenían controlado. Es decir, en ningún momento quisieron decir que necesitaban ayuda, en ningún momento quisieron decir que eso se les había salido de las manos, en ningún momento quisieron decir que esto iba a ser peligroso. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, que todo el mundo está de una u otra manera paralizado, mucha gente que se ha muerto a causa del coronavirus, mucha gente que se ha muerto o que se va a morir de hambre por la paralización de la economía, que esa es la parte que la gente no está viendo. Entonces, mira, Mario, yo te lo digo con sinceridad, de alguna u otra manera, esa irresponsabilidad la tienen que pagar. No me refiero precisamente a la ciudadanía china, que de una u otra manera puede ser hasta víctima de esto mismo, pero el régimen chino tiene que pagar eso. No es posible que ellos por una cuestión de querer mostrar un poder le hayan causado todo esto y no sufran ningún tipo de consecuencia. Y hubo países como Taiwán
que sí dijeron desde un principio, la inteligencia de ellos estaba diciendo que había algo extraño en esa ciudad y no les hicieron caso. La Organización Mundial de la Salud fue una de ellas. Claro. El objetivo del sistema funciona, es claro, el objetivo del sistema es en que esconder lo que tenemos nosotros, lo que nos está pasando, y echarle la culpa a otras personas y desviar la atención hacia una tercera persona para que no se den cuenta lo mal que estamos. Lo hizo, y mira, Norcorea. ¿Quién cree que Norcorea no tiene caso? Si sabemos todos en este mundo que el mercado negro que hay entre China y Norcorea es tan grande porque comparten fronteras. ¿Cómo vas a decirme que habiendo una epidemia, una pandemia que surgió a 2 metros de tu casa, tú no tienes personas enfermas en Norcorea? O tú lo que no Exacto. quieres decir que no tienes, pero seguro que tienes muchas más. Igual que en el caso de Venezuela, fíjate, yo pienso que a Venezuela llegó antes de lo que ellos dijeron. Las informaciones que a uno, porque a uno le llega información de doctores que están en hospitales que te dicen, mira, acá hay un caso, pero no pueden decir nada. De hecho, abiertamente, no me acuerdo quién fue, creo que fue un ministro de algo, o fue un militar, no me acuerdo quién fue en este momento, pero cuando recién se estaba conociendo el caso en Latinoamérica, públicamente lo dijo y está el video y yo lo puse en un programa que yo conduzco en el canal Factores de Poder. Ahí pusimos el video de este individuo que no me acuerdo quién es, lamentablemente, amenazando directamente a los médicos, que el que se atreviera a dar información que no estuviese autorizada pues, por el régimen, entonces iba a sufrir las consecuencias. Yo no creo tampoco en las cifras de Venezuela, ni en la de los muertos ni en la de los infectados. Igual que yo no creo que el primer caso llegó cuando ellos lo reconocieron. Eso venía desde antes. A mí me empezó a llegar información desde antes. Lo que pasa es, claro, yo no la puedo publicar porque es información no confirmada. Entonces también uno cae en irresponsabilidad si dice, no, hay tantos casos. Pero el que le crea cualquier información que den los regímenes de Nicaragua, de Venezuela, de Corea del Norte, gran ejemplo, de China incluso, entonces es una persona que yo pienso que ha estado dormida durante todo este tiempo, que no entiende que estas personas maquillan cifras, maquillan la información para, caemos en lo mismo, mostrar fuerza, mostrar fortaleza y mostrar que, bueno, mira a ver cómo está Estados Unidos, nosotros estamos mucho mejor. Claro, siempre ha sido el principal objetivo de esas sociedades, es engañar y tergiversar y no mostrar lo que realmente tienen, por miedo Y a fíjate, que haya comparación de que fíjate que no es tan bueno. funciona. Fíjate que funciona esa propaganda que han hecho. Yo tengo familia dentro de Venezuela, obviamente. Soy venezolano, es imposible que todos salgan del país. Y ellos han demostrado preocupación acá yo tengo también familiares, por todos los que estamos acá. Han demostrado una preocupación enorme, cuando la preocupación más bien debería ser en las personas que están dentro de Venezuela. Por lo que te Claro. estaba comentando hace un rato, el sistema de salud súper deficiente, no tienen ni siquiera agua. Una de las cuestiones preventivas que te dicen que es, lávate las manos. Cuando no tienes ni siquiera agua limpia, no tienes jabón, no tienes acceso a cosas básicas como esa, es mucho más peligroso cómo puede pegar el coronavirus allá que acá. Pero bueno, como los medios han dicho que Estados Unidos es el país que tiene más casos, que sí es el que tiene más casos, pero cuando calculas en relación con la población, no es el que tiene más casos ni de muerte ni de contagio, ¿no? Entonces te das cuenta que en Estados Unidos estamos relativamente bien en comparación con otros países. A mí me preocupa más la gente de Venezuela. Pero bueno, lo que se ha vendido es que hay que preocuparse por lo que estamos en Estados Unidos. Imagínate tú. Entonces les ha servido esa propaganda. No, desde luego, y siempre. Es que eso no nació ahí. Eso nació en Europa del Este, en los países Exacto. comunistas. Ese Uh -huh. sistema de desinformación, de confusión y de tergiversación, los maestros en eso fueron los rusos. Fueron los que crearon ese sistema. Incluso el presidente ruso actualmente es lo que aplica para desestabilizar países. Él se basa en desinformación. Por eso crea esas campañas en Internet, crea esas campañas en todas las páginas que pueda acceder en diferentes países y crear esos como opiniones, tendencias y opiniones diferentes en cada país que se meten. Incluso lo hicieron en las elecciones pasadas y lo seguirán haciendo porque esa es la base de ellos, de tergiversar y desestabilizar un país. Lo hacen con desinformación, siempre ha sido y será su principio fundamental, cómo funciona el sistema, porque saben que lo que venden no es bueno. Exacto. Y es tan Saben que lo que importante, tienen no tienen razón para decir que es bueno. si no tienen ninguna cifra, no tienen absolutamente nada que les apoye a ellos el modelo, más que eso, la desinformación. Y es tan importante ese tema de la desinformación que lo quiero tocar. Sobre todo con las personas que están viviendo en carne propia, ¿no? Y que son víctimas de esos sistemas. Hay que también tener un poco de responsabilidad a la hora de compartir informaciones, porque yo me he dado cuenta que mucha gente le encanta
distribuir información que no está confirmada, que es vieja, que es de medios que nadie conoce, o sea, que no tienen ningún tipo de credibilidad, o de supuestos periodistas o comunicadores que también nadie conoce o que no tienen credibilidad. Pero bueno, se riega la información falsa, para regarse es muy fácil. Y después la rectificación, si es que se llega a rectificar, no alcanza tanto como la falsa información. Hay que tener mucho cuidado a la hora de andar compartiendo ese tipo de, pues de noticias o de datos o de informaciones, porque eso es lo que estos regímenes buscan, precisamente la desinformación. Entonces, fíjate algo, te voy a poner un ejemplo, volviendo al caso de Venezuela. Imagínate tú que yo compartiera un artículo o una noticia que diga, no, que Estados Unidos va a invadir Venezuela, y es del año 2019, y eso rodó. Pasó el 2019, llega el 2020, ¿qué va a hacer la gente que estaba esperando eso, por ejemplo? Bueno, se deprimen más, bajan la guardia, dejan que lo sometan, porque bueno, ya dicen, nos dejaron solos, y fue precisamente por andarle creyendo a una noticia que no tenía ningún sustento lógico, que no tenía además ninguna fuente creíble, que no venía de ningún medio creíble, y entonces por algo de sensacionalismo o por querer aferrarse a una esperanza así sea falsa, terminaste ¿qué? Apoyando al régimen. Cuando desinformas, terminas apoyando al régimen. Claro, desde luego. Yo me recuerdo ahora cuando yo vivía en Cuba, nosotros nos pasamos, Cuba se ha pasado 57 o 58 años esperando por la invasión de los americanos. Y que viene este año, y que viene este otro. Y me acuerdo que había movilizaciones todos los domingos de milicias, que había que ir a campos de tiro y había que ir a unos túneles que se estaban haciendo en aquella época. Y una mañana hubo como un ruido, una explosión, algo que explotó no muy lejos del pueblo donde vivía. Y cuando yo salgo a la calle, ¿qué pasó? Y pasa uno corriendo. Y dice, son los americanos que están bombardeando. Y digo, se acabó esto porque se jodió todo el mundo. Si están bombardeando, nos vamos a joder todo. Claro. Pero no, era una explosión, pero es ese miedo que tiene la población, que tiene que inculcaron en la población desde tantos años repitiendo que debían estar preparados porque los americanos te pueden invadir en cualquier momento. Y no va a pasar, señores, no hay interés, no hay nada que motive a una invasión en Cuba, no hay nada, no somos país, no somos poderosos, no tenemos petróleo, no tenemos nada que podamos brindar, así que ¿por qué tanto miedo, por qué tanta persecución si eso no va a funcionar así? Bueno, es parte de las campañas que ellos usan. Primero el enemigo falso, le agarras odio a ese enemigo y eres más fácil de manipular al final. Te conviertes tú en una ficha del juego de ajedrez que ellos están jugando, ¿no? Y terminas incluso inconscientemente ayudando al régimen, que esa es la parte peligrosa y parte de lo que estábamos conversando de la parte de la desinformación. Ahí es cuando tú tienes, como individuo ya, si no puedes confiar en las fuentes oficiales, bueno, te toca a ti informarte. Lo mismo sucede en Venezuela, no puedes confiar en las fuentes oficiales, y aquí me voy incluso un poco más allá y más radical. Cuando hablo de fuentes oficiales me refiero a las del régimen como a las de una posición que yo pienso que no es para nada opositora realmente, es bastante falsa también, promueve el mismo modelo y a lo largo de estos 20 años ha demostrado que juega para el régimen de una u otra manera. Eso de andarse sentando en diálogos con ellos, de seguir promoviendo elecciones cuando ya se ha demostrado que se las roban o cuando ceden los espacios, como el caso de la Asamblea Nacional, no sirvió de absolutamente nada. Y bueno, estamos en todo este cuento. ¿Cuál es la información que recibe el venezolano del día a día? Prendes el canal del Estado, que es BTV, Venezolana de Televisión, y entonces tienes a Diosdado Cabello en un programa, tienes un montón de propaganda a favor recordándote la imagen de Hugo Chávez, los discursos de Nicolás Maduro, y cuando prendes la supuesta contraparte, entonces bueno, tienes a una oposición, entre comillas oposición, diciéndote que hay que dialogar con esas personas, que hay que incluirlos en una eventual transición, que hay que sentarse con ellos, que hay que entenderse con ellos, que reciben en sus filas con los brazos abiertos a criminales, como Luis Ortega Díaz, que fue la fiscal bajo el gobierno de Hugo Chávez, estuvo allí 20 años, también estuvo unos años con Nicolás Maduro. Mira, una de las principales responsables de la violación de derechos humanos y de la violación del debido proceso es esa señora, y ahora está en las filas de la oposición y recibida con los brazos abiertos. El caso de una que fue defensora del pueblo llamada Gabriela Ramírez, que en su debido momento dijo abiertamente que las torturas eran justificables, para sacar información. Entonces ese es uno de los elementos que ahora tenemos de este lado y que ahora defendemos, ¿no? Y si tú lo criticas, te tildan de ¿qué? De radical, te tildan de infiltrado del G2 cubano, te tildan de que Diosdado Cabello te está pagando, te tildan de cualquier cosa cuando son ellos los que están, primero, entendiéndose con el régimen y segundo, recibiendo a todas las personas que se salen de ellos. Otro gran caso, por ejemplo, bueno, Cliver Alcalá Cordones, que hace poco se entregó ante la justicia colombiana y ya se encuentra acá en los Estados Unidos, era un criminal abiertamente dicho. Nosotros, mira, y eso lo puedes buscar en internet, Mario y a toda la audiencia, lo pueden buscar en internet. Cliver Alcalá Cordones
hubo periodistas como Patricia Poleo, hubo organizaciones como EPEX que denunciaron que era un narcotraficante, y bueno, esta oposición, esta falsa oposición a la que yo llamo, ¿qué hicieron? Lo recibieron con los brazos abiertos, armaron ese nuevo parapeto llamado Frente Amplio, en donde él también formaba parte de la vocería y de su fila, y ahora terminó ¿dónde? Bueno, acá, un narcotraficante en Estados Unidos, precisamente ahora como alguien de la oposición, imagínate tú. No, increíble. El sistema funciona también, es también diseñado para no dejarte pensar, para no dejarte tiempo a otra cosa que no sea preocuparte por buscar comida para alimentar a tu familia el hoy, mañana y el pasado. Exacto. Que la escasez es forzada. La escasez del sistema no es que el sistema la crea, sino que la fuerza, la provoca para que la población se mantenga preocupada y buscando el día entero qué comer y no tener tiempo de pensar y participar en manifestaciones, porque no lo tiene. Porque si no sale a un lugar a buscar comida, no alimenta a su familia, no alimenta a sus hijos. Está tan ocupado en esos menesteres que no tiene tiempo para la política, no tiene tiempo para manifestarse, no tiene tiempo para nada. Y eso es otra de las características que tiene el sistema y que funciona maravillosamente bien. Y no solo la escasez es un punto, porque sí, evidentemente la escasez, como alguien con el estómago vacío o que no tiene dinero en el bolsillo y tiene una familia que mantener, le va a dedicar una hora a una protesta, por ejemplo, ¿no? Le dedica esa hora a buscar el dinero para comprar algo y después le dedica otras 3 horas a la línea que tiene que hacer, a la fila, para poder comprar ese producto, porque precisamente está escaseando, tiene que hacer una línea, ¿no? No es que va al mercado y lo consigue de inmediato, pero hay otros temas como el tema de la inseguridad, por ejemplo. La inseguridad en Venezuela, ahorita quizás no tanto porque ya hay menos gente, pero en su debido momento la inseguridad funcionaba como un toque de queda perfecto. Nadie después de las 6 o de las 7 o de las 8 de la noche estaba en las calles. Esa era una regla que uno mismo se impuso, porque ya representaba un peligro. El miedo. Es el miedo, precisamente, y es un mecanismo de control de una u otra manera voluntario. Porque ellos no es que te están diciendo no puedes salir después de las 8, pero es que si sales después de las 8, lo más probable es que te roben en el mejor de los casos. O te maten. Exacto, o te maten. En el mejor de los casos solo un robo, pero ¿y quién se va a arriesgar a eso? ¿Quién en su sano juicio, además teniendo familia, se va a arriesgar a eso? Nadie. ¿Qué decisión terminas tomando? ¿No sales o te vas del país? De una u otra manera eso, bueno, te tranquiliza todas las calles, te mantiene a ti con mayor solidez y con mayor tranquilidad en el poder. Y bueno, siguen entonces ellos con sus problemas resolviendo el día a día, mientras tú utilizas el tiempo. ¿Es para qué? Para afianzarte en el poder y seguirlos oprimiendo aún más. El tema también de la luz, por ejemplo, el tema del agua es lo mismo. O sea, una persona que no tiene agua, que no tiene luz, ¿qué energía va a andar teniendo para salir a protestar 10 horas? No tiene tiempo. Eso agota, eso agota. Te lo digo yo, fíjate, yo salí de Venezuela en el año 2011, finales del 2011, y en donde yo vivía, que es la isla de Margarita, los racionamientos de luz empezaron en el año 2010. La gente no habla de eso porque hay muchas personas que dicen que la crisis empezó fue con Nicolás Maduro, que Chávez no tuvo nada que ver, o que fue debido a la caída de los precios del petróleo nada más, cuando esto es algo que es política de Estado. Y el tema de la luz, yo lo vi en carne propia, nadie me lo puede decir. Desde el año 2010, te estoy hablando de hace 10 años. Y eran racionamientos de 4 horas, los que estaban programados, te los hacían por 4 horas, y bueno, los que a ellos les daba la gana. Ellos te decían, no, te cortamos la luz de 6 a 10, pero resulta que al mediodía también te la podían cortar. Resulta que te la podían cortar a las 2 de la tarde, o te la dejaban en vez de 6 a 10, de 6 a 12. Era lo que a ellos les diera la gana. Y lo mismo con el tema del racionamiento, de la escasez, como lo estábamos comentando. Eso en mi isla empezó en ese año precisamente. Es decir, empezó con Hugo Chávez. No se le puede lavar la cara también al principal responsable de esto, que es lo que mucha gente ahora también ha querido hacer. De hecho, volviéndote al tema entonces de la falsa posición que yo te digo, el señor Juan Guaidó, que es el presidente que reconoce alrededor de 60 países de la comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos, dijo el año pasado, con algo que hizo Nicolás Maduro, con el tema de la ayuda humanitaria, fue el 23 de febrero del año pasado, que Maduro no dejó pasar la ayuda humanitaria. Bueno, Juan Guaidó dijo que Chávez no hubiese aceptado eso. O sea, reivindicando la figura de Hugo Chávez. Y entonces preguntándose además, ¿qué diría la hija, María Gabriela, que estuvo por Nueva York, ya no sé ahorita dónde está, pero diciendo, bueno, ¿qué diría la hija de Chávez de esto? ¿Estará ella de acuerdo? Por supuesto nunca dijo nada, pero claro que estaría de acuerdo con eso. Porque al final el legado de Hugo Chávez se llama Nicolás Maduro. Y él lo que está haciendo es la continuidad de todas las políticas que él aplicó. No se le puede lavar la cara ni al sistema, que es el socialismo, ni al caudillo que fue Hugo Chávez. No porque ahora cambiaron a Nicolás Maduro, entonces la cosa es distinta. No, esto viene de Hugo Chávez. Y si hubiese estado Hugo Chávez vivo, estuviésemos en la misma situación actualmente o incluso peor, porque hay algo que sí le reconozco, que es que él tenía más liderazgo y más carisma, tanto internamente como a nivel regional.
Tal vez lo que pasó en Venezuela es lo que ha pasado en muchos países donde se ha tomado el socialismo como ideología. Y es que cuando pasa de una sociedad capitalista a una sociedad socialista, los primeros años son de bonanza porque están Claro, disfrutando de lo que se cultivó exacto. en la sociedad anterior. Ujú, Entonces, cuando eso empieza a secarse, empiezan a buscar uniones con otras entidades y otros países que no tienen buenas intenciones, pero que los va a mantener económicamente. Entonces exacto. hay una bonanza temporal también y después empieza la escasez cuando todas esas reservas se empiezan a acabar. Tal vez haya sido muy parecido a lo que pasó en Venezuela. Eso lo dice o lo dijo la brillante Margaret Thatcher. Dijo que el socialismo aguantaba o duraba el tiempo que se le acabaran los recursos de los demás. Pues ya en lo que se le acaban los recursos de los demás, precisamente los que ahorraron otras personas, hasta ahí llega. Porque el socialismo de qué vive? El socialismo vive de migajas, de darle migajas a la gente, del populismo, de las dádivas, de los subsidios. El socialismo necesita decirte a ti, mira, ve acá yo te estoy dando comida, yo te estoy dando, en el caso de Venezuela, por ejemplo, el tema de la gasolina. Qué orgullo, tenemos la gasolina más barata del mundo, regalada. La gasolina en Venezuela era regalada. Te estoy hablando de que llenaban un tanque con menos de $1, o lo sigues llenando con menos de $1. Claro que ya en este momento de la historia no se encuentra gasolina, pero yo eso sí lo vi. No, llenaban un tanque tú ibas, por ejemplo, a la gasolinera, te comprabas una botella de agua, pagabas con el billete de denominación de 10.000 bolívares en aquel momento y con el vuelto, con el cambio que te daban, te sobraba, llenabas el tanque y te sobraba todavía dinero, para que tengas una idea. O sea, te salía más caro comprar la botella de agua que llenar el tanque de gasolina. Entonces, ahí tú ves el tipo de distorsiones que esta gente crea, pero ellos necesitan ese tipo de cosas para que precisamente lo puedan presumir. Mira, yo vengo de Venezuela, en Venezuela me dan educación gratis, en Venezuela me dan la gasolina regalada, en Venezuela me dan una cajita con comida, en Venezuela me dan, no sé, la electricidad también baratísima. La electricidad más barata que yo he visto es la de Venezuela, pero ¿cuál es la consecuencia ahora? Bueno, que no hay. El agua baratísima también en comparación con los precios internacionales. ¿Cuál es la consecuencia? No hay. La comida con el tema de los controles de precios baratísima, ¿cierto? ¿Cuál es la consecuencia? No hay comida. Y entonces, bueno, ellos van generando ese tipo de problemas, pero muy bien lo acabas de decir. Al principio parece, bueno, que estás viviendo una utopía, algo, es una maravilla, todo lo que ves, pero eventualmente ese dinero se acaba y cuando se acaba, ahí es cuando empiezas a ver realmente las consecuencias. Aparece la realidad. Cuando se acaba, llega la realidad. Aquí estamos, esto es lo que hay. No hay más nada para más Exacto. nadie. A comer todo el mundo lo que se pueda y a salvarse como pueda. Ese es el funcionamiento del sistema. Pero tú sabes qué cosa es buena, estas conversaciones, este intercambio entre las personas a través de diferentes canales de comunicación que son abiertos y son libres de decir lo que tú expresas, lo que tú quieres decir y expresar. Es bueno, mientras esos países lo dejen lo dejen funcionar en esos países, porque casi todos lo bloquean, como China, que tiene sus propios sistemas que no permite la entrada de sistemas del exterior, como YouTube o Exacto. Facebook, Exacto. como Norcorea, que no tiene ni Norcorea ni los de afuera, tampoco les interesa, y muchos otros países que bloquean todos estos accesos porque le tienen miedo a lo que las personas pueden decir, a la libertad de expresión y a la libertad de tu pensamiento, de ser libre y decir lo que tú crees que tú crees que es correcto, que tal vez difiera con otras personas, pero es que hay que aceptarlo porque en un foro de personas tiene que existir la posibilidad de conversar y tú puedes decir, mira, yo está bien, yo creo que tal vez tú tengas un error, yo pienso diferente, pero que que eso no traiga como consecuencia una guerra, una desunión, que se vuelvan enemigos. No hay necesidad de eso. De hecho, que yo opine diferente a ti no quiere decir que no te quiera como amigo, que no te quiera como hermano, que no te quiera como vecino. No tiene por qué llegar a ese nivel. Diferimos en diferentes tendencias políticas, diferimos en diferentes tendencias sociales, pero somos hermanos, somos familia, Exacto. somos vecinos y nos queremos igual. Sí, ¿no? Y las opiniones evidentemente se respetan. El gran problema es cuando tú quieres imponer o eliminar la opinión del otro. Allí es ya cuando se generan precisamente ese tipo de divisiones que bajo ningún argumento podemos aceptar. Nosotros tenemos derecho a expresarnos libremente y cuando vea a cualquier persona tratar de quitarnos ese derecho, bueno, tenemos que poner un freno y tenemos que pararnos firmes y defender ese derecho a la libertad de expresión. Que estos regímenes nos han arrebatado, yo pienso que, bueno, hay que aprovechar las bondades que nos dan países como Estados Unidos para tener este tipo de conversaciones como muy bien lo estás diciendo, Mario. No solamente para hablar de, pues específicamente de Latinoamérica, podemos hablar de otros países, podemos hablar precisamente de los modelos que no funcionan, podemos hablar de, porque fíjate algo, esa gente que defiende esos modelos, yo no los he visto nunca yéndose a vivir a Cuba, a Corea del Norte. Les gusta de una u otra manera disfrutar de las libertades que nos dan estos países. Entonces, ¿por qué tú me quieres venir a imponer eso a mí cuando yo tengo otra visión a la tuya y además nosotros
y lo digo porque tú eres cubano y yo venezolano, lo vimos en carne propia. Estoy muy seguro que no queremos repetir eso bajo ninguna circunstancia y que vamos a dar lo que sea que tengamos a nuestro alcance para evitar que estos diálogos tan buenos y tan libres que podamos tener no nos los quiten, porque bastante bueno que es tener este tipo de intercambios. Tiene que existir el debate, tiene que existir el debate, tiene que existir la conversación, tiene que existir el concurso de personas en un núcleo donde haya entendimiento, haya cooperación y se busca un resultado final que es mejorar la vida de las personas de tu sociedad, a las personas de tu país, a las personas más cercanas a ti. Si eso no existe, se pierde el principio de ser libre en el mundo, se pierde el principio de tú poder expresar lo que tú quieres decir, de tú poder salir a la calle y tener una opinión diferente con una persona en la calle sin temor a que te acusen de algo o digan que tú eres de acá o eres de allá, o eres nazista o eres comunista, porque son los dos extremos que están en tendencia ahora, o eres comunista o de otro lado eres de nazista, entonces de nazi. Entonces yo ni soy nazi, ni somos nazistas, ni somos comunistas. Tenemos que buscar un consenso en ese medio, donde podamos entendernos todos como seres humanos y poder compartir opiniones libremente, sin tener que escondernos. Y promover además la libertad, entender que la propiedad privada es un derecho que todos los seres humanos tenemos y que es inviolable. Entender que todos los seres humanos tenemos derecho a la vida y que tenemos derecho a la libertad. Hacer lo que nos plazca siempre y cuando no afecte a terceros, ¿sí? Y al final que cada uno sea el autor de su propia historia y que tú seas responsable de las decisiones que tú tomaste. Por ejemplo, si yo estuve de fiesta mientras tú estabas trabajando y después en tu vejez, bueno, tú te das una vejez bastante cómoda porque tú ahorraste, porque tú trabajaste fuerte, porque tienes dinero que te lo sudaste y yo voy a tener una vejez dura, al final la consecuencia fueron las consecuencias de nuestros actos. Tú decidiste irte por la ruta responsable y yo decidí irme por la ruta irresponsable, me la gocé en el debido momento, pero ahora me la está pagando. Efectivamente, mira, lo estábamos conversando con el tema del estado benefactor, que alguien lo paga, ¿no? Bueno, en la parte micro, en la parte individual, también alguien termina pagando los platos rotos, ¿no? Si yo tomo malas decisiones, ¿quién va a ser responsable de eso? ¿Quién va a pagar eso? Lo voy a pagar yo mismo. No puedo yo culparte a ti por tener más que yo. No puedo yo decir, no, bueno, es que Mario es un egoísta porque no me está dando lo que él se trabajó. No, él se lo trabajó y ahora es momento de que él se lo disfrute. Ya yo me disfruté lo que en el momento pues yo tuve y no lo compartí contigo además. Entonces, bueno, partiendo de esos tres derechos, vida, propiedad privada y libertad, que se permita todo siempre y cuando no afecte a terceros. Y tampoco te da el derecho a venir a quitárselo a esa persona que lo trabajó. Correcto, exacto. Por tantos años porque tú crees que tú tienes la razón. Eso también es indebido. Oye, hemos estado hablando por 47 minutos. Fíjate cómo nos complicamos aquí conversando en esto. Entonces, una conversación. Dejo que te despidas de tus seguidores, hazlo ahora y después seguimos hablando cuando terminemos. Bueno, primero te agradezco a ti, Mario, por haberme invitado. De verdad, un honor para mí. Me contactaste por Twitter. Ahí ven que sí respondo, ¿no? Sí respondo a esa red social. Y bueno, también mi mensaje es que no decaigamos, que en cualquier parte que estemos, sobre todo los que hemos sido víctimas del sistema totalitario, tenemos que comprometernos a luchar por nuestros países y si no queremos, porque nos queremos divorciar de esos países, bueno, estás en tu derecho, pero por lo menos evita que un sistema totalitario se adueñe del país que te recibió. Eso de andar emigrando no lo vas a poder hacer siempre y tienes que apreciar lo que tienes, las libertades, porque tienes en ese momento, defiéndelas como si fuesen tuyas, defiéndelas como si fuesen tu propia vida, porque evidentemente vivir bajo el miedo y bajo el totalitarismo no vale la pena. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo. Por sentarte aquí conmigo a Esteban. No sé por qué tengo. Bueno, discúlpeme, Esteban. No hay problema, no hay problema. Muchas gracias por estar conmigo aquí, por compartir este tiempo. Y estas conversaciones son buenas tenerlas y siempre van a ser bien recibidas por quien quiere recibirlas bien y mal recibidas por quien quiere recibirlas mal. Totalmente. Pero para eso creamos estos canales, creamos estas cosas para que la gente nos oiga y sepan que tenemos también opiniones diferentes.